Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer esta primera emisión de algo que pretendemos que sea cortito, ¿vale? Entre 5 o 10 minutos. Y dada la fecha que es mañana, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, vamos a hablar del dogma de 1854, pero ateniéndonos simplemente a la formulación y la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción, que como todos sabemos significa que María fue inmune de pecado original. Eh, y dicho positivamente, que a María le compete una santidad excepcional, del todo singular, en razón de su destino que iba a tener irrepetible de ser Madre de Dios, de estar unida íntimamente a Cristo en la obra de la redención. Más allá de la fundamentación bíblica, en la cual no entraremos hoy, y tampoco en la evolución histórica del dogma, en la que tampoco entramos, porque bueno, aquí desde los primeros padres se podría, desde los padres de la Iglesia, se podría hablar de un montón de cosas, pasando por el Concilio de Éfeso, el momento importantísimo en el cual prácticamente se definió algo muy similar al dogma de 1854, que fue en el Concilio de Basilea. Podríamos hablar eh, de Santo Tomás de Aquino, también muy previamente de las nociones sobre la Inmaculada Concepción que ya dio San Agustín, pero nos vamos a atener a lo que hemos comentado. Bien, partiendo de términos de una bula anterior de 1661 del Papa Alejandro VII, la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, que se acerca muchísimo también a los que usa la bula definitoria de Pío IX en 1854, decir que, bueno, un poquito de historia mínimo. Pío IX en 1849, 5 años antes, consultó a todos los obispos del mundo para que le manifestasen su sentir y el de los fieles en este punto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se recibieron 603 respuestas favorables a la definición, 546, desfavorables 57, pero hay que decir que de estas desfavorables, la mayor parte de ellas se oponían a la oportunidad de ese momento de definir el dogma, y solo 4 o 5 a la definición en sí. Bien, al final, en 1854, se proclama solemnemente por el Papa el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que dice lo siguiente: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, está revelada por Dios. Vamos a hacer unos breves comentarios para entender mejor el sentido del texto del Papa. Bueno, en primer lugar, cuando dice con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos esta solemnidad, la solemnidad de estas palabras expresan la voluntad explícita de poner en la definición todo el peso de su autoridad magisterial, auténtica e infalible. Así el resultado pues es un dogma de fe que debe ser creído firme y constantemente por todos los fieles, y, y el peligro, en caso contrario, de apartarse de la unidad de la Iglesia, de aquellos que disientan dentro de su corazón, y de incurrir también en penas canónicas, las que fueren, ¿no? En segundo lugar, se habla de que es doctrina revelada. Como ocurre en todas las definiciones dogmáticas del magisterio, eh, la fe exigida recae directamente sobre el hecho de la revelación, indirectamente sobre la doctrina, pero la bula no dice cómo ha sido revelada esta doctrina. Hubo una comisión de teólogos previamente que formaban, bueno, la llamada Comisión Especial, que se constituyó en 1852 para estudiar los argumentos de la Inmaculada Concepción, y dieron gran importancia como criterio de definibilidad a la revelación no escrita. Tuvieron como criterio suficiente la práctica de la Iglesia. Bueno, de esto habría que hablar muchísimo más, que no entramos en este momento. En tercer lugar, se habla de la Beatísima Virgen María.
Se indica, por lo tanto, que el sujeto del privilegio es la persona de María, a diferencia de lo que hacía el breve de Alejandro VII, que asignaba el privilegio al alma de María, y aquí no, aquí es la persona, toda la persona, cuerpo y alma de la Virgen María. Se habla de en el primer instante. Con estas palabras, lo que se quiere hacer referencia es que desde el primer momento de su existencia como persona, no se especifica cuándo ocurre esto, estuvo libre de pecado. Es decir, la persona de María nunca estuvo en pecado. Se habla, en el primer instante y también referido a lo anterior, de preservada de toda mancha. El dogma, como hemos introducido un poco al principio, hay dos maneras de formularlo. Una sería positiva, es decir, por la plenitud de la gracia que María estuvo, por la cual María estuvo santificada desde el primer momento de su vida, ¿vale? Con este enunciado se explicita la santidad y por lo tanto la gracia, y se sobreentiende por lo tanto la ausencia de pecado. O negativamente, hablar directamente de la ausencia de pecado, que es la formulación que se escogió por la Buda. Se define negativamente la santidad inicial de María como inmunidad del pecado. Y se afirma que María, al ser concebida, no tuvo nada en sí que tuviera razón de pecado. Indirectamente queda confirmada la santidad por la gracia, que en el orden actual es el único medio de verse libre de pecado. Se dice a continuación, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Singular quiere decir que en el caso de María, esta exención del pecado original mm, es única en medio de toda la humanidad. Solamente a ella se le ha concedido y por gracia y privilegio aquí son sinónimos, no indican la gracia santificante, sino el favor de Dios hacia María. Y por último, se dice en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Esto quiere decir que la santidad de María depende de los méritos de Cristo, que es el único Salvador de todos los hombres. La bula no habla directamente de la redención de María, pero se la puede justamente entender implicada, corredentora, en los términos usados por la definición. Quizá el fondo de la cuestión aquí era no definir que lo que técnicamente se conocía como redención preservativa, la preservación en María del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, fuera redención en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, creo que ha quedado algo explicado al menos, lo que yo pretendía. No entramos en mayores conceptos tampoco de significación tecnológica, que son también importantes y que quizá en otro momento entremos en ello. Evidentemente, significación teológica, quería decir. Perdón y gracias a todos. Buen día.